Diagrama de equilibrio líquido-vapor para mezclas que obedecen a la ley de Raoult. Primero hablemos sobre el equilibrio líquido-vapor. El equilibrio líquido-vapor se alcanzará cuando los potenciales químicos de la sustancia son los mismos en ambas fases, a cierta temperatura y presiones dadas. El estado de equilibrio se da cuando se llega a la presión de vapor, es decir, la presión ejercida cuando la fase de vapor está en equilibrio con la fase líquida. Esta dependerá de la temperatura, la naturaleza de los componentes y la composición de cada fase. En una solución ideal, la presión de vapor será proporcional a la fracción molar de cada componente en la fase líquida y a la presión de vapor del componente puro a una temperatura dada, de acuerdo a la ley de Raoult. Para entender un diagrama de equilibrio líquido-vapor es necesario definir el punto de burbuja y el punto de rocío. El punto de burbuja se refiere al punto de ebullición y el punto de rocío al punto de condensación. Entonces, en una mezcla binaria de equilibrio líquido-vapor se pueden determinar las composiciones molares, tanto de la fase gaseosa como de la fase líquida en función de la presión o la temperatura. Cuando se grafican estos datos obtenidos experimentalmente, se obtienen los diagramas de fases como los siguientes. En este diagrama tenemos dos componentes, A y B, donde TA es el punto de ebullición del compuesto A y TB es el punto de ebullición del componente B. La curva inferior representa la temperatura de ebullición de la mezcla líquida, conocida como la línea burbuja, y la curva superior demuestra la temperatura de condensación de la mezcla gaseosa, nombrada línea de rocío. La composición de la fase líquida va variando de 0 a 1 de izquierda a derecha. En el caso de la composición de la fase de vapor, la fracción se representa variando de 0 a 1 de derecha a izquierda. Los puntos por encima de la línea de burbuja indicados con la letra A representan la mezcla en estado totalmente gaseoso. Los puntos por debajo de la línea de rocío representan la mezcla en estado completamente líquido, B. Para los puntos entre la línea de burbuja y rocío dados por la letra E, representa que el sistema está compuesto parcialmente de líquido y vapor. El punto C representa la temperatura de ebullición correspondiente a la fase líquida de la composición, mientras que el vapor se va desprendiendo tendrá una composición mostrada por el punto D. Ahora, si conocemos la composición de la fase líquida y la temperatura o la presión, podemos conocer el punto de burbuja. O bien, si se especifica la composición en la fase de vapor y la temperatura o la presión, podemos saber cuál es su punto de rocío. Modelos de solución. Los modelos de solución son el resultado de ajustes matemáticos polinomiales de los datos experimentales disponibles a fin de predecir el coeficiente de actividad de soluciones líquidas binarias simples. Y son de gran importancia para ampliar la visión del comportamiento del sistema y tener un parámetro de comparación sobre la validez de los resultados experimentales. Una relación común es la siguiente, la cual se emplea en sistemas de equilibrio de fases y donde todos los parámetros de la derecha se pueden ser determinados experimentalmente. De esta manera, se puede calcular la energía libre de Gibbs si la solución es binaria. Así se puede obtener una gráfica de la energía libre de Gibbs versus X1, y la curva puede ser ajustada numéricamente de tal forma que se pueda obtener su valor para cualquier composición de interés. Para realizar los ajustes de estos parámetros se tiene la opción de los modelos de Van Laer, donde se tiene la ecuación de Merguler de dos constantes, que es la ecuación 1, redefinida como la ecuación 2, se expresa como una función lineal de x1, ecuación 3. Esta ecuación puede reescribirse de la siguiente manera, mostrado como la ecuación 4. Estos parámetros se pueden redefinir como la ecuación 5. Si sustituimos la ecuación 5 en la ecuación 4, nos queda que la energía libre de Gibbs sobre x1 por x2 va a ser igual a A21 por A12 sobre A12 por x1 más A21 por x2, de donde el logaritmo de lambda 1 va a ser igual a A12 por 1 más A12 por x1 sobre A21 por x2 elevado a la menos 2. Y el logaritmo natural del lambda 2 va a ser igual a A21 por 1 más A21 por x2 sobre A12 por x1 elevado a la menos 2. Y estas ecuaciones se conocen como las ecuaciones de Van Laer. Entonces, en el siguiente ejercicio realizaremos el diagrama de equilibrio líquido-vapor por una mezcla binaria de acetona y agua usando el modelo de Van Laer. Entonces, el enunciado nos dice que tenemos un sistema a presión de 760 miligramos de mercurio y que las composiciones son de 0,2 y 0,8 respectivamente para la acetona y agua. Entonces, lo primero que hay que hacer es tabular los datos que necesitamos para calcular el ejercicio, los que nos brinda el enunciado y los que hallaremos en tablas, como son los parámetros de Antoine para calcular la presión de saturación y las constantes de Van Laer para utilizar la ecuación fundamental del modelo de Van Laer. También
tabularemos la temperatura de ebullición de la acetona y del agua. Lo primero que hay que hacer es calcular la presión de saturación de ambos componentes. Para esta presión de saturación necesitamos la temperatura del sistema. Como no la tenemos, debemos suponerla. Esta puede ser el promedio entre las temperaturas de ebullición de los componentes. Como la queremos en grados Celsius, hacemos la conversión enseguida. Entonces, nuestra temperatura supuesta será de 78.05 grados Celsius. Ahora sí podemos calcular la presión de saturación mediante la ecuación de Antoine, que es la siguiente. En esta ecuación la presión está en miligramos de mercurio y la temperatura está en grados Celsius. Entonces, voy a un logaritmo, base 10, hacemos el despeje. 10 parámetro A menos el parámetro B sobre la temperatura más el parámetro C. Entonces ahí tenemos la presión de saturación para la acetona. Para el agua, parámetro A menos parámetro B sobre la temperatura más el parámetro C. Entonces ahí tenemos las presiones de saturaciones para cada componente a esa temperatura. Lo siguiente es calcular los coeficientes de actividad para cada uno de los componentes, y aquí utilizaremos la ecuación del modelo de Van Laer, que son las siguientes para el componente 1 y para el componente 2. Entonces, un logaritmo natural, hacemos el respectivo despeje a 1, 2 sobre 1 más a 1, 2 multiplicado por la fracción molar 1 del componente 1 en la fase líquida sobre A2, 1 por la fracción molar del componente 2 en la fase líquida, eso elevado a la 2, y tenemos el primer coeficiente de actividad de la fase líquida. Para el segundo, respectivo despeje, A2, 1 sobre 1 más A2, 1 por la fracción molar en la fase líquida 2 sobre A1, 2 por la fracción molar en la fase líquida 1, eso elevado a la 2, y tenemos el siguiente coeficiente de actividad. Lo siguiente será calcular las constantes de equilibrio del componente 1 y 2 mediante la siguiente ecuación. Coeficiente de actividad por presión de saturación sobre presión del sistema. Para el componente 1, coeficiente de actividad 1 por presión de saturación 1 sobre presión del sistema. Y para el componente 2, coeficiente de actividad 2 por presión de saturación 2 sobre la presión del sistema. Ahí tenemos las dos constantes de equilibrio para el componente 1 y para el componente 2. Ahora bien, calcularemos la fracción molar en la fase de vapor de cada uno de los componentes. Eso lo haremos mediante la siguiente ecuación: constante de equilibrio por X sub I. Constante de equilibrio por X sub I. Constante de equilibrio por X sub I. Entonces aquí tenemos las fracciones de vapor de las fracciones molares en la fase de vapor de dichos componentes, componente 1 y componente 2. Entonces sabemos que la sumatoria de estas dos fracciones debe ser igual a 1.
y la realizamos y vemos que no nos da igual a 1. Esto es debido a que al inicio utilizamos una temperatura supuesta, más no la temperatura real. Entonces en este caso utilizamos la herramienta de Excel llamada Solver, que normalmente debe estar en datos. Si no lo está, nos vamos a archivos para instalarla. Opciones, complementos de Excel, ir, Solver, aceptar. Ahora sí, ya instalada, vamos a datos y ejecutamos Solver. Entonces, con esta herramienta lo que vamos a hacer es a la celda de sumatoria le vamos a dar un valor de 1 modificando la temperatura supuesta y le damos resolver y aceptar. Entonces aquí vemos que ya ahora sí la sumatoria de la fracción nos dan un valor de 1 y que la temperatura cambió a 62.94 grados Celsius. Entonces esa es la temperatura real del sistema. Bien, ahora para poder realizar el diagrama de equilibrio líquido-vapor, realizaremos una tabla en la cual vamos a ver cómo se modifica la temperatura y la fracción molar en la fase de vapor, modificando, cambiando la fracción molar en la fase líquida del componente 1, en este caso la acetona. Entonces para eso le vamos a dar valores a la fracción molar en la fase líquida entre 0 y 1. Vamos a darle distintos valores. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, en el caso de cuando la fracción molar es 0, es decir, no hay componente 1 en la fase líquida, tampoco hay componente 1 en la fase de vapor. Y cuando todo es componente 1 en la fase líquida, todo será componente 1 en la fase de vapor. En el caso de que no hay nada de componente 1, la temperatura va a ser la temperatura de ebullición del componente 2, es decir, 100 grados Celsius. Y en el caso de que todo sea componente 1, la temperatura va a ser la temperatura de ebullición del componente 1, es decir, de 56 grados Celsius. Entonces, cuando la fracción molar de 0,2, sabemos que su temperatura es de 62.94. Copiamos ese valor, le damos pegar. Y la fracción molar en la fase de vapor es de 0,8. Copiamos ese valor y le damos pegar. Entonces ahora sí empezamos a modificar los valores de la fracción molar de la acetona en la fase líquida para ver cómo varía la temperatura y la fracción molar en la fase de vapor. Este de aquí lo podemos poner en función de la fracción molar de la acetona, ya que ambos deben dar 1 menos. Entonces empezamos a variar los datos. 0,01. Entonces aquí inmediatamente vemos otra vez que la sumatoria no nos da 1. Ejecutamos Solver nuevamente. Ahora sí nos da 1 y nos da otra temperatura. Copiamos esa temperatura. Vemos cómo modificó la temperatura. Y el nuevo valor. Ahora modificamos a 0,05. Vemos que otra vez la sumatoria no nos da 1. Ejecutamos Solver. Resolver. Aceptar. Copiamos el valor de la temperatura. Y el valor de la fracción molar en la fase de vapor.
Ahora cuando es 0.1, ejecutamos solver. Tenemos que ejecutar solver cada vez que este valor no nos dé 1, que va a ser siempre que cambiemos el dato de fracción molar en la fase líquida. Copiamos la temperatura y copiamos la fracción molar en la fase de vapor. Realizamos el mismo ejercicio para las demás composiciones, ejecutando solver cada vez que la sumatoria no nos dé 1. Muy bien, ya habido completado la tabla, procedemos a realizar el diagrama. Nos vamos a insertar diagrama de dispersión, líneas suavizadas, unos clic derecho, seleccionar datos, agregar. El nombre de la serie será x1, los datos 0 hasta 1 y acá los datos de la temperatura. Aceptar y le damos a agregar nombre de la serie y1 y acá los datos de la temperatura. Le damos a aceptar. Entonces ya acá lo que tenemos que hacer es modificar y darle más presencia a la tabla. Acá le vamos a agregar títulos del eje, títulos del gráfico, leyenda. Título del gráfico será diagrama de fases líquido vapor para una mezcla binaria de acetona y agua a 760 miligramos de mercurio. En el eje X sabemos que está X1 y Y1, composición en la fase líquida y en la fase de vapor. Y en el eje Y está la temperatura en grados Celsius. Que ahora aquí podemos variar los rangos de 50 a 110 y en el eje X vaya de 0 a 1 y listo. Tenemos nuestro gráfico, nuestro diagrama de fases líquido vapor para una mezcla binaria de acetona y agua.